Bueno, estoy aquí dando inicio, esperemos que la señora Cero me esté viendo. Voy a apagar la cámara para empezar la parte 3 sobre las glucogenosis. Voy a empezar a compartir la pantalla. Muy bien. Ya se ve, profe. Eso, gracias, qué alegría. Bueno, vamos entonces a continuar con la glucogenosis tipo 6, que es otra de las enfermedades conocida como enfermedad de Hertz. También en nuestro medio realmente se conoce como enfermedad de Hertz. Eh, o sea, es poco conocida como deficiencia de glucógeno fosforilasa hepática. Pero bueno. Entonces, esta enfermedad de Hertz, tenemos pacientes con esta enfermedad. Es una enfermedad autosómica desconocida, muy poco conocida. La prevalencia es desconocida. Yo con no son pacientes míos, pero he sabido de colegas que han tenido pacientes con esta enfermedad. Esta, pues sobre todo del infantil del hospital San Vicente de Paul. Estas, y me imagino pues que en el Pablo Tobón también tienen muchas de estas. Muchas de estas no, sino pacientes con esta enfermedad. Esta enfermedad se presenta desde la infancia. Básicamente se presenta por una hepatomegalia y un retraso en el crecimiento y desarrollo. Aquí está entonces involucrada una deficiencia en el gen PGL, que básicamente es el que codifica la enzima glucógeno fosforilasa L, que es la de expresión eh, hepática. Esta es una enfermedad que podemos decir que es benigna. Sabemos que en algunas de estos errores innatos del metabolismo son benignos porque pues son enfermedades que una vez se diagnostican, las manifestaciones pueden ser en un momento de la vida que pueden ser fuertes, se determina, y con el manejo de la dieta y con ir manejando pues como esas manifestaciones clínicas, las personas pueden realmente llegar a tener una vida casi que normal. Entonces, como les digo, se presenta una hepatomegalia importante. Afortunadamente no afecta ni el corazón, no produce retardo mental, entonces por eso la catalogamos como benigna. Tiene episodios de hipoglicemia, son leves, incluso a veces ausentes. Tienen aumento de las transaminasas hepáticas, pueden presentar hiperlipidemia y muchas veces esa hepatomegalia va mejorando a medida que el niño va creciendo. Incluso en algunos pacientes desaparece completamente después de la pubertad. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico es porque los chicos hacen esos picos de hipoglicemia, empiezan a buscarles. En Colombia generalmente se hace no porque haya aumento de glucógeno o porque le hagan esto de carga, sino que básicamente porque les miden, les hacen un examen genético donde se encuentra la variante genética implicada. Eh, la actividad enzimática tampoco, pues aquí en Colombia no tenemos cómo medirla. Entonces en países desarrollados se hace por biopsia hepática. Bueno, no existe tratamiento, no hay un tratamiento específico. Lo único que se hace es procurar que los individuos no con una pues que tengan una dieta elevada en carbohidratos y regular, es decir, evitar que los niños hagan una hipoglicemia. Y desde que se evite eso, pues el niño puede transitar y crecer normalmente. Bueno, vamos a pasar ahora a la enfermedad de Tarui. Esta enfermedad también es
una enfermedad muscular porque la deficiencia es de la fosfofructoquinasa, pero de expresión muscular. También se conoce en el medio, no se conoce como enfermedad de deficiencia de la fructoquinasa, no. Aquí tenemos en nuestro medio pacientes con esta enfermedad. Es poco frecuente, generalmente se determina porque tienen intolerancia o fatiga al ejercicio muscular. Se desarrolla sobre todo en la infancia, cuando los niños empiezan a ir al colegio, a la escuela, la prevalencia es muy bajita. El problema de esta enfermedad es que como la expresión es a nivel muscular y en los eritrocitos, por eso a veces se pueden determinar más fácil que las otras que hemos visto. De tal manera que el inicio de la enfermedad puede ser o en la infancia, o en la adolescencia, o en la edad adulta, de que va a depender de eso, de la actividad que tenga el paciente. ¿Por qué? Porque hay niños que, por ejemplo, empiezan la actividad, entonces se ponen como malitos cuando hacen actividad física, y entonces pues los padres dicen, no haga ejercicio, o los profesores, y entonces pasa desapercibido, ¿cierto? Es autosómica recesiva, este es el gen, que es el gen PFKM, es decir, fosfofructoquinasa muscular. ¿Cuáles son los signos clínicos? Como les digo, es intolerancia al ejercicio, pero sobre todo ejercicios que son vigorosos, fuertes. Por eso, por ejemplo, se da cuando los niños se van para la piscina y empiezan a jugar mucho con los amiguitos, con la familia, y ahí empiezan a sentir dolor muscular, calambres. Lo que ya vimos, que no lo voy a explicar nuevamente, que es el fenómeno del segundo aliento. Y generalmente, entonces, como es tan doloroso, llevan a los chicos a urgencias y los médicos, pues pilos, de pronto les da por medir y miden o detectan que hay mioglobina en orina, y ahí es como donde los diagnostican. De resto, pasa desapercibido. Estos chicos entonces tienen alimentaciones ricas en carbohidratos, o sea, lo pueden presentar, y esto se exacerba o empeora cuando empiezan a hacer actividad física vigorosa. Tenemos problemas a nivel de las grasas sanguíneas, ¿cierto? Aquí, que es por lo que empiezan a buscarle en los pacientes, independiente de la edad, es porque empiezan a hacer lo que se llama un cuadro hemolítico, porque empiezan a presentar orinas oscuras. Es decir, incluso ellos están asintomáticos, no sintieron el dolor muscular, pero empiezan a orinar oscuro. Eso es lo que se llama entonces, y eso se da es porque hay una hemólisis. Recuerden que este se presenta a nivel del músculo y de los glóbulos rojos. Entonces se empiezan a orinar oscuro. Aquí esta es la foto de una orina de un paciente con esta enfermedad. Ahí es donde entonces les miden la mioglobina, determinan que hay una rhabdomiolisis, y entonces ya pues le hacen las pruebas. Antiguamente aquí se hacía la prueba para medir la fosfofructoquinasa, ya aquí no se hace eso, y en otros países les hacen biopsia hepática y midan la actividad, ya sea muscular o de los eritrocitos. ¿Cuál es el manejo y tratamiento de estos pacientes? No hay ningún tratamiento específico, simplemente se les evita que tengan ejercicios vigorosos, ejercicios controlados, tiene que ser con entrenador físico personalizado para que vaya mirando cómo hacerle esa actividad física. Los carbohidratos, el exceso de carbohidratos los va a llevar entonces a un bajo rendimiento.
Entonces, pues obviamente hay que hacerles una dieta junto pues con el grupo de salud, y esas dietas van a ser ricas en proteína, ¿cierto? Y en grasas más que en carbohidratos. Hay que estar controlando la mioglobinuria, porque recordemos que esa mioglobinuria o esa rhabdomiolisis va a llevar entonces a que se produzca una insuficiencia renal secundaria a la enfermedad. Bueno, vamos a pasar ahora a las glucogenosis tipo 9, que es por deficiencia de fosforilasa quinasa. Entonces, esta es mucho más compleja, no está muy bien descrita, es decir, algunos de estos genes ya se han descrito bien, pero de todas maneras tenemos pacientes con eso. ¿Qué manifestaciones clínicas presentan estos pacientes? Hipoglicemias, hepatomegalia, pueden desarrollar una enfermedad hepática crónica que se ve manifestada con problemas en los lípidos, problemas en el perfil hepático, incluso a veces con problemas de coagulación, por lo que sabemos que toda la cascada de la coagulación pues tienen un componente hepático. Tienen problemas del crecimiento y del desarrollo, e incluso pueden llevar a retraso en el desarrollo mental. Bueno, también pueden tener intolerancia al ejercicio, pueden tener mialgias, pueden tener en crisis severas pueden llegar a presentar mioglobinuria. ¿Cómo se hace el diagnóstico? En Colombia, con prueba molecular. Yo no he visto ni conozco ningún paciente pues con este tipo de enfermedades, pero aquí hay pues pacientes, no sé, sé referido por los colegas, pero no sé ni siquiera cuál de los genes. Y la biopsia afuera, en los países, sobre todo en Europa, se hace por biopsia hepática y muscular. Bueno, ¿cuál es el manejo y tratamiento? Simplemente hay que evitar las hipoglicemias. La implementación se hace enteral. Las ingestas altas en carbohidratos. Hay que hacer suplementación de almidón crudo, pues, o la maicena cruda, o la fécula de maíz cruda, fraccionada, que se hace simplemente pues cada 2 horas y media, cada 3 horas. Eso el grupo de salud va caracterizando cuánto eso se hace kilogramo de almidón crudo por peso. Y en las noches sí tienen que ponerle su sonda nasogástrica, como les digo ya, y con bombas, porque ellos son los picos de hipoglicemia, o sea, o los eventos de hipoglicemia los que los lleva a la complicación de la enfermedad. Bueno, y por último vamos a ver las otras, estas que están acá son enfermedades que son muy raras, muy difíciles. Por ejemplo, yo tengo un paciente con glucogenosis 15 que es en España. Pero por último vamos a ver esta enfermedad que es uno de mis pacientes favoritos y que me roba el corazón, que es un paciente con el síndrome de Fanconi-Bickel, que esta enfermedad me gusta pues no solamente porque tengo a Josecito como paciente, sino porque además es de las enfermedades que no tienen que ver con enzimas, sino con los transportadores de glucosa, específicamente con el GLUT2. Entonces, esta enfermedad es una enfermedad que tiene que ver con el almacenamiento del glucógeno. Existen en el mundo 140 pacientes. En Colombia tenemos 6 pacientes con este síndrome de Fanconi-Bickel. Y básicamente es autosómica recesiva y va a ser ocasionada porque hay unas variantes genéticas en este gen, que es el SLC2A2, y básicamente ese transportador pues tiene problemas para transportar la glucosa
la glucosa, la galactosa. Entonces, el acúmulo de glucógeno es a nivel hepatorrenal. Por eso es una enfermedad que tiene manifestaciones hepáticas y tiene manifestaciones renales. En las renales va a llevar a una disfunción tubular renal grave, que es muy grave, incluso puede llevar a la muerte. Este es entonces Josecito. Este es un niño que nació completamente normal, incluso su madre médica, ella tiene la variante genética, su hermanito también tiene, pero él es heterocigoto. Josecito empieza a tener una hepatomegalia prominente, se empieza a complicar hasta que ya descubren que por una variante genética que le han encontrado el doctor Richard Vaquero y le han diagnosticado su síndrome de Fanconi-Bickel. Y quiero presentar esta enfermedad, este caso, porque entonces obviamente él empieza a tener todos los problemas gastrointestinales, o sea, todo lo que comía era en diarrea, además pues presentando los problemas renales, pero gracias como a ese diagnóstico a tiempo, a ese manejo con los fosfatos, el manejo de sus diarreas, actualmente tiene hormona del crecimiento, ¿cierto? Pues Josecito hoy en día está muy bien, pues él sigue teniendo su pancita grande, su hepatomegalia, pero ya, por ejemplo, con la terapia de reemplazo enzimático, ya entonces él está en una talla y en un peso normal. Él es un niño que si no hubiera sido diagnosticado a tiempo, hubiera tenido retardo mental, estaría en silla de ruedas, no hubiera crecido, e incluso hubiera podido precipitarle la muerte. Entonces, pues esta es la razón por la que trabajo estas enfermedades, porque pueden hacer de estos niños que estén muy bien. Aquí vemos el niño cuando fue diagnosticado, pues el grupo de médicos decía que él no podía, ay, un momentico, yo quito esto para ver si nos funciona. Aquí lo vemos. Ay, qué pesado. Lo hice. Cierto, después de que el niño me enseña que no escalar, pudo hacer, aquí vemos, ¿cierto? Dale, José, sinaliza la línea blanca, muy bien. Lo puedes hacer más rápido. ¡Eso! Aquí vemos que por supuesto le está tocando niños, pero no lo hace. Es como la vida pero no cortamos el desarrollo, pero poderlo hacer. Dale. Dale, José David, sigue trabajando. Mira, Matías, sigue trabajando, y esto fue gracias a que su papá, ¿cierto? Y su mamá médica y su papá que tiene un club deportivo, intuitivamente, sin saber mucho de la enfermedad, han logrado que el niño esté bien. Mírenlo acá, donde él, pues él no puede comer sino algunas frutas y verduras, tiene su suplementación con la fécula de maíz, él mismo se la toma en el colegio, los mismos compañeritos lo cuidan y hoy en día él es el líder, el representante en su grupo, en su colegio.
Bueno, aquí quería mostrarles entonces, esta es entonces la prueba genética, donde aquí vemos, esperen que voy a colocar. Bueno, entonces aquí nos dice, miren el caso clínico donde nos dicen que es un niño con acidosis, adelgazamiento cortical, anomalías de densidad mineral ósea, capacidad retrasada de caminar, composición anormal de las heces, conducta alimenticia anormal, deficiencia de vitamina D, porque él alcanzó a presentar raquitismo, ¿cierto? Desmineralización ósea generalizada, disfunción tubular, distensión abdominal, ductos arterioso permeable, ecocardiograma normal, fosfatasa ácida sérica elevada, fosfatasa alcalina elevada, glucosuria, hiperfosfaturia, hipofosfatemia, intolerancia alimenticia, poliuria, proteinuria, raquitismo, retardo global del desarrollo, retraso del desarrollo neurológico. Mire que ahí el niño todavía hablaba muy a lengua, retraso en el lenguaje y la comunicación, retraso en el desarrollo de la motricidad gruesa, retraso en la salida de los dientecitos, retraso motor, síndrome de Fanconi renal, talla baja, trombocitosis, ¿cierto? Esto es como llega al doctor. Él inmediatamente sospecha de que tiene un síndrome de Fanconi-Bickel, le hacen su determinación genética, pero ojo con esto. Entonces miren lo que dice. Se identificó una variante de significado incierto en homocigosis en este gen, que es el de Fanconi-Bickel. El diagnóstico del síndrome de Fanconi-Bickel es una herencia autosómica recesiva y es posible. ¿Qué pasa? Este nicho para el doctor Richard Vaquero tiene una enfermedad de un síndrome de Fanconi-Bickel, pero además con toda la clínica ya es suficientemente contundente. Desafortunadamente creo que ni siquiera lo han publicado. Y de otro lado, por ejemplo, en otros hospitales como ese, aunque él está en el programa de enfermedades huérfanas del Paulo Tono Uribe y del grupo que Sura lidera con este hospital, el niño, yo no sé si todos, pero muchos clínicos ni siquiera le aceptan todavía la enfermedad. ¿Por qué presento este caso? Presento este caso porque, por favor, queridos y futuros médicos, no entren en ese determinismo genético. Una posible variante genética está en estado homocigoto, o sea, el alelo el mismo de padre e hijo, y con esa clínica ir, o sea, claramente él tiene un síndrome de Fanconi-Bickel, que es una deficiencia en el transportador GLUT2. Bueno, aquí lo vemos, ¿cierto? Claramente. Es que bueno, quiero mostrarles donde nos dice, ¿cierto? Que es una variable, ¿cierto? De significado incierto. Y básicamente es porque esto no ha sido publicado. Entonces, bueno, aquí tenemos entonces, este es su hermanito, ¿cierto? A él le hacen la medición en su mamá también, y en su papá también, ¿cierto? Y en su hermanito él lo tiene en estado heterocigoto, pero además él no tiene las manifestaciones clínicas. Entonces claramente hay es una variante genética, ¿cierto? Que aunque sea de significado incierto, con la clínica sería para hacer el diagnóstico. Entonces aquí básicamente por eso quería presentarles primero el caso clínico y después ya mostrarles qué nos dice la fisiopatología de la enfermedad.
¿cierto? Bueno, entonces estos chicos aquí debutan, ¿cómo debutan? Fallo de medro, poliuria, acidosis metabólica, hipopotasemia, hipoglicemia y bueno, acidosis metabólica, ¿cierto? Retraso en el crecimiento, hepatoesplenomegalia, abdomen protuberante, ¿cierto? Y miren acá, este es Josecito. Josecito tiene talla baja, tiene glucosuria, tiene hipercolesterolemia, tiene hepatomegalia, tiene nefrocalcinosis, tiene proteinuria, tiene raquitismo, tiene infecciones diarreicas recurrentes. Entonces el diagnóstico nos dice que son las manifestaciones clínicas, nos habla del raquitismo, nos habla de las pruebas de laboratorio, ¿cierto? Entonces ya es para que fuera. Todo esto lo reúne el paciente para que le hicieran el diagnóstico. Sin embargo, tenemos grupos clínicos que entran en ese determinismo genético y entonces a este chico, pues, no le hacen su diagnóstico adecuadamente. Ahora, hay que decir que gracias a todas las actividades que hace su madre como médica, ella es especialista ay, se me olvidó la especialidad de ella, pues, que es la de auditoría médica, pues ella ha logrado obtener todos los derechos que tiene su hijo. Sin embargo, por ejemplo, ahorita con la problemática de salud, no le han podido dar, por ejemplo, el último caso es súper fuerte porque entonces no le dan su hormona del crecimiento, ellos tienen posibilidad económica de comprarla, pero como el chico, a pesar de que no le aceptan su diagnóstico, es que son cosas rarísimas, entonces no le podían poner o darle la cita, por ejemplo, con gastroenterología particular, porque él pertenecía al grupo de enfermedades huérfanas. Entonces miren que son situaciones muy bizarras que espero que ustedes, las nuevas generaciones, pues eviten tener, pues que los chicos sufran esto. Bien. Ya vimos entonces que el estudio puede ser por biopsia. Al niño creo que le hicieron biopsia y también lo presentó. Y pues además la identificación de la variante genética del gen. Bueno, esto pues lo revisan ustedes porque todo lo mencioné en el discurso anterior. Entonces el tratamiento básicamente es, ahí le tienen que estar dando líquido, agua, los electrolitos, ¿cierto? Para que tenga su fosfato, su suplementación con vitamina D, además él está para el manejo, hay que darles manejo para su hiperlipidemia, pues porque tiene el colesterol y los triglicéridos aumentados, y tienen que tener una dieta súper restrictiva donde no tengan ingesta de galactosa ni glucosa, ¿cierto? Entonces es básicamente una dieta como si fuera diabético. Listo. ¿Y qué es la meta de todo esto? Es evitar que el niño tenga hipoglicemias. El pronóstico pues no se sabe. Tenemos una niña de aquí creo que es también, no sé si es de Medellín, oriunda también de Río Negro, tiene 26 años, pero pues ella fue desescolarizada, está en silla de ruedas, es pequeñita, etc. Bien. Actualmente, permítame, mi señora Real, estoy en una clase, cuando termine la llamo. Un abrazo. Bueno, entonces tenemos acá, en Colombia existen organizaciones de la población civil, está por ejemplo Fundlocol, que es una fundación para glucogenosis hepática, y aquí entonces les dejo pues como este resumen
como de las glucogenosis más frecuentes que tenemos en nuestro sistema. También les dejo como esas guías para las cantidades que deben consumir los niños, los carbohidratos, para que los compartan con sus futuros pacientes y grupo de salud. Obviamente nada de esto lo voy a preguntar en el examen, pero el mensaje que debe llegar con esto es que es posible manejar con la dieta estas enfermedades. Aquí está cómo se hace el cálculo, ¿cierto? Para esas calorías por ejemplo, este es en la glucogenosis tipo 1, cómo se puede hacer el cálculo total de calorías, de energías, de carbohidratos, de proteínas, de ácidos grasos, para que los chicos estén bien. Bueno, no sé si tengan alguna duda, pregunta. Bueno, creo que no. Le quiero agradecer a la señora Acero que me acompañó en esta clase. Y bueno, le subo esto a la plataforma y la presentación. No sé si usted tenga alguna duda o pregunta, señora Acero. Bueno, voy a detener la grabación.